En esta píldora de conocimiento vamos a analizar el funcionamiento del mercado de trabajo competitivo. Ya habéis visto en la píldora de introducción cómo para construir el modelo de oferta y demanda agregada estático, el que estamos viendo para ver la relación entre los precios y la renta, hay que caracterizar el funcionamiento de la oferta agregada y este depende de cómo sea el mercado de trabajo. Y hay un mercado de trabajo competitivo y otro no competitivo negociado que analizaremos en la siguiente píldora. En este caso empezamos con el mercado de trabajo competitivo, que se caracteriza fundamentalmente por tres cuestiones fundamentales. La primera cuestión es que hay competencia perfecta. La segunda es que tanto los precios como los salarios son perfectamente flexibles. Y tercero, vamos a suponer que la función de producción es neoclásica. El que sea neoclásica implica que cumple una serie de propiedades, rendimientos constantes a escala, productividades marginales positivas pero decrecientes y cumplimiento de las condiciones de INADA. En esencia, lo que a mí me importa en este caso es que si la función de producción tiene esta forma, por ejemplo, donde el capital en este contexto es fijo, en un contexto de medio plazo, lo que estoy diciendo es que la productividad marginal del trabajo es positiva, que voy a llamarlo así, pero decreciente, que voy a llamarlo así. Es decir, en esencia lo que estamos diciendo es que la función de producción tiene esta forma. Bien, pues en este contexto lo que voy a analizar ahora es el comportamiento de la demanda de trabajo, luego el de la oferta y luego analizaré el equilibrio. Comenzando por la demanda de trabajo. Demanda de trabajo. La demanda de trabajo es la que hacen, como bien sabéis, los empresarios. Los empresarios en este contexto se supone que lo que tienen que hacer es maximizar un beneficio. Este beneficio no es otra cosa que la diferencia de sus ingresos menos sus gastos. En términos reales, los ingresos vienen dados por la función de producción, sus gastos vienen dados por sus gastos laborales. Voy a ponerlo más claro. Este W, que es el salario, voy a ponerlo así en minúsculas, es el salario real. El salario real, que es el salario nominal partido el nivel de precios. Si lo que hace es maximizar el beneficio, lo que tiene que hacer es ver cuánto trabajo tiene que contratar para maximizar el beneficio. Calculo la parcial y tendré que es la derivada de la función de producción con respecto del trabajo menos salario igual a 0. Esto no es otra cosa que la productividad marginal del trabajo. Con lo que estoy diciendo es que la condición de maximización del beneficio es que la productividad marginal del trabajo coincida con el salario. Esto es lo que esconde las razones por las cuales se demanda trabajo en la economía. De tal suerte que, por ejemplo, imaginad que un empresario tuviera una situación como esta, lo que le está diciendo es que la productividad marginal del trabajo, de la última persona contratada, de la última hora que trabaja para él, lo que le aporta es mayor que el coste. ¿Cuál será la respuesta automática de un empresario? Aumentar la demanda de trabajo. Si aumenta la demanda de trabajo, aumentará el trabajo, y si aumenta el trabajo, disminuye la productividad marginal, y al disminuir la productividad marginal se consigue que esto se iguale. ¿Cómo representamos esta situación? Pues esta situación se representa simple y llanamente, salario real, empleo, aquí tendríamos la demanda de trabajo, donde insisto, la demanda de trabajo lo único que está escondiendo es el comportamiento de la productividad marginal del trabajo, de tal suerte que esta función se desplazará a derecha o a izquierda en función de que aumente o de que disminuya la productividad marginal del trabajo. Bien, esto con respecto a la demanda de trabajo. Vamos a analizar ahora la oferta. La oferta de trabajo, la que hacen los trabajadores, también responde a un comportamiento maximizador, pero en este caso maximizador de una función de utilidad. Se supone que las personas quieren maximizar una función de utilidad que depende positivamente del consumo y positivamente del ocio. C es el consumo, H es el ocio. Cuanto más consumo, más utilidad, cuanto más ocio, más utilidad. ¿Qué es lo que les sucede a los individuos? Pues que quieren consumir todo lo que pueden y que quieren tener todo el ocio que puedan, pero hay una serie de restricciones. La primera restricción es que el ocio no puede ser todo el que quieras. El ocio viene determinado por la diferencia entre las horas que dispones y las horas que trabajas.
¿vale? Por tanto, hay un máximo. Y después, el consumo tampoco puede ser todo el que quieras, porque va a depender de tus ingresos laborales y de Q, que van a ser los ingresos no laborales, por decirlo de alguna forma. Por tanto, hay que maximizar esta función de utilidad sujeta a esas dos restricciones. Esto supone construir un lagrangiano, que como bien sabéis, esta fórmula para maximizar este tipo de funciones de utilidad sujeta a restricciones. Lo único que he hecho ha sido poner la función de utilidad, que depende positivamente del consumo y del ocio, poner la restricción presupuestaria en el sentido de que los ingresos menos el consumo debe ser cero, sustituir el trabajo por la diferencia del número de horas que tiene menos el ocio, y ya tengo esta condición. Entonces ya sabemos que para maximizar el lagrangiano, la cuestión relevante es calcular la condición de primer orden respecto al consumo igual a cero, condición de primer orden respecto del ocio igual a cero, y la condición de primer orden con respecto a lambda, que es el multiplicador de Lagrange, igual a cero. Si calculo esta derivada, tengo que esto es la utilidad marginal del consumo menos lambda igual a cero. Si calculo esta otra derivada, será la utilidad marginal respecto del ocio menos lambda por el salario igual a cero, y la parcial del lagrangiano respecto al multiplicador de Lagrange es la restricción presupuestaria del individuo. Bien, lo procedente de estos casos es utilizar estas dos expresiones, pasar el lambda al otro lado y dividir una entre otra, de tal forma que tendré U' del consumo igual a lambda, U' del ocio igual a lambda partido del salario. Si ahora divido una entre otra, tendré U' del consumo, utilidad marginal del ocio, igual a 1 partido el salario. Un segundín, que aquí esto lo he hecho mal. Esto es aquí, esto es así. Vale, y ahora despejo, tengo que el salario es igual a la utilidad marginal del ocio partido la utilidad marginal del consumo. Bien, con esta condición y con esta otra, se podrían obtener los niveles óptimos de ocio demandado y de consumo elaborado por las familias. De todos modos, a mí, en este caso, me resulta suficiente esta expresión. ¿Qué me dice esta expresión? Esta expresión me dice que el salario me determina la relación de las utilidades marginales del ocio y del consumo. De tal suerte que, por ejemplo, si aumentara el salario y el salario fuera mayor que esta relación de utilidades marginales, ¿qué es lo que sucede? Cuando aumenta el salario es como si aumentara el coste del ocio. Claro, el estar ocioso es más costoso. Por tanto, la reacción de los individuos será aumentar el número de horas trabajadas y reducir el número de horas de ocio. Si reduces el número de horas de ocio, esta utilidad marginal del ocio aumenta. Y al mismo tiempo, si trabajas más y tienes más salario, vas a querer consumir más. Si consumes más, esta utilidad marginal del consumo disminuye, con lo que este ratio aumenta hasta que se iguala con el salario. Es el resultado de un comportamiento optimizador. Y por tanto, lo que estoy diciendo, que es lo más relevante, es que un aumento del salario me lleva a que los individuos, como es lógico, oferten más trabajo. Si lo represento gráficamente, la forma sería algo parecido a esto. Esto sería la oferta de trabajo. ¿Por qué tiene esta forma? Pues en esencia porque la oferta de trabajo tiene esta forma porque en este punto, se supone que esto es el salario de reserva, es el salario mínimo por debajo del cual los trabajadores no quieren trabajar, lógicamente hay un umbral por debajo del cual no trabajan, y esto sería el límite, por decirlo de alguna forma, esto sería la población activa. Estos son los trabajadores que hay en la economía. Lo máximo que puede suceder es que trabajen todos los que están en la economía. Por tanto, una función de oferta de trabajo con una forma como esta, sabiendo que también se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo, se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha se desplazará esta función hacia otra como esta, por ejemplo. Si tenemos un aumento de las preferencias por el trabajo, las personas cambian sus preferencias y ahora prefieren trabajar más
y tener menos ocio. Este cambio de las preferencias hace que esta función se desplace hacia la derecha. Y también, por ejemplo, si se reduce la riqueza no laboral de los individuos. Los individuos tienen una riqueza no laboral menor, tienen que seguir consumiendo, trabajar más. Por tanto, esta función de oferta se desplaza hacia la derecha. El resultado de tener la demanda de trabajo por un lado y la oferta por otro me permite construir el equilibrio en el mercado de trabajo. El equilibrio en el mercado de trabajo competitivo. El equilibrio en el mercado de trabajo sería algo parecido a esto. Esto es la oferta, esto es la demanda, esto es la población activa, el equilibrio sería este punto, aquí tendría salario real, aquí tendría empleo, esto sería el empleo de equilibrio, esto sería el salario de equilibrio, y esto de aquí, si os dais cuenta, si esto es la población activa y esto es el empleo que hay en la economía, esto no es otra cosa que el desempleo voluntario que hay en el país. Empleo voluntario. Es voluntario porque lo que está sucediendo es que para este salario son personas que no quieren trabajar, porque todos los que quieren trabajar, absolutamente todos, están trabajando. Es desempleo voluntario. Entonces, simplemente reflexionad y recordad que los desplazamientos de la demanda de trabajo, por ejemplo, por un aumento de la productividad marginal del trabajo, llevaría a una situación como esta, con un mayor salario y un mayor nivel de empleo, y, por ejemplo, los desplazamientos de la oferta motivados por un aumento de las preferencias por el trabajo en detrimento del ocio, llegaría a una situación como esta, con más empleo y menos salario. En cualquier caso, lo relevante lo veremos cuando obtengamos la oferta agregada y el modelo.